Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Luego de una relativa pausa volvieron a dispararse los contagios y las muertes por coronavirus. México registra la cifra más alta de decesos por COVID-19 desde el inicio de la tercera ola. Ayer se reportaron 877 muertos para un acumulado de más de 249,000. Seguro hoy rebasaremos los 250,000, 250,000 de muertos. El número de nuevos casos de contagio repuntó también a 14,814 para sumar ya mucho más de 3 millones. Ayer murieron una niña de 11 años y un joven de 19 a causa del COVID en Monterrey, Nuevo León. La versión oficial es que la pequeña padecía diabetes tipo 1 y el joven una malformación en la columna vertebral. La 2. Y en medio de esta incertidumbre, a 12 días del regreso a clases, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que la negativa de un sector de la sociedad a esta medida es más política que otra cosa. Sí, los padres haciendo política. Y que están dadas las condiciones para que niños y jóvenes vuelvan a las escuelas en la Ciudad de México. Nosotros estamos de acuerdo en el regreso a clases y vamos a dar pues todas las condiciones por parte del gobierno de la ciudad para que así sea. Digo, así lo pienso yo, ¿no? Si se hubiera dicho que no se regresa a clases, pues ahí los adversarios se hubieran dicho, ¿por qué no se regresa a clases? Entonces ahora que se dice es muy importante el regreso a clases presenciales, ya los mismos dicen, no, que no se regrese a clases. Entonces parece más un tema político que otra cosa desde mi punto de vista. La 3. Ante el llamado del inicio a clases presenciales para el 30 de agosto, el presidente López Obrador afirmó que hay una campaña de los medios y sus adversarios para infundir miedo a los mexicanos. En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente señaló en tono molesto que no hay riesgos o que son menores en las instalaciones educativas. Pues no hay ninguna confusión. Es toda una campaña de desprestigio, infundir miedo, pero no es porque les importe la salud de los niños. Recuerdo a Claudio X González que decía, qué barbaridad, los niños se quedan sin clases, los niños de Oaxaca, como si le importaran mucho los niños. No, estaba en contra de la CENTE y a favor de la privatización de la educación. Ahora es lo mismo, como si les importaran los niños. No, están en contra de nosotros. Eso es todo. Anunció López Obrador que en la conferencia de mañana se presentará un estudio realizado por Gobernación y la UNICEF que destaca la importancia de volver a la escuela y remachó, el confinamiento es más peligroso para la salud que el riesgo del COVID. La 4, en mi opinión, detrás de la noticia, Andrés Manuel, ¿quieres ser Herodes? ¿Sabes, presidente? Estás a punto de cometer uno de los actos más irracionales, irresponsables y hasta criminales de tu gobierno. Abrir las escuelas para que, en la creciente pesadilla de la pandemia, los niños regresen a las aulas, es una medida absolutamente irracional, porque no está basada en ninguna evidencia científica y es, en cambio, un acto autoritario de llueva, truene o relampaguee. Tan irresponsable que tu gobierno está pidiendo a los padres que sean ellos quienes asuman la culpa si sus hijos se contagian, enferman o mueren. ¿Acaso no te han dicho que desde que inició el coronavirus en febrero del año pasado a la fecha, 68,000 menores de 13 años han sido contagiados y más de 600 han muerto a causa del COVID-19? ¿Y que los contagios entre niños y jóvenes se están multiplicando exponencialmente? Ninguno de los inútiles que te rodean te ha informado que
De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en la última semana de junio hubo 60 casos de contagio infantil que se multiplicaron a 300 5 semanas después. Así que tu decisión es solo mediática y política. Parafraseándote, nada por la razón, todo por la fuerza. Quieres imponer la percepción de una normalidad inexistente y demostrar quién manda. Pero cuidado, porque ahora te podríamos preguntar, ¿por qué odias a los niños? Les quitaste miles de estancias infantiles. No les has dado sus medicinas contra el cáncer. Y ahora podrías provocar un genocidio. Por favor, repasa la historia de Herodes y pregúntate, ¿cuánto vale la vida de 1000 niños? De 100 niños. De un solo niño. Con todo mi afecto, todavía estás a tiempo. 5. Y por si hiciera falta, otra polémica intensísima es la que tiene lugar en la Cámara de Senadores sobre la revocación de mandato que le urge sacar adelante al presidente López Obrador en una consulta para marzo de 2022, por lo que trae chicoteada a su mayoría morenista. Pero la cosa no es tan sencilla por una sola palabrita. Sobre eso hablé con la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República. ¿Cuál tu postura y la de tu partido? Gracias, Ricardo. Yo creo que es importante que tu auditorio conozca lo que Morena hoy está pretendiendo aprobar. Lo primero que hay que decir es que no es una ley que reglamente la revocación de mandato. Es una ley que busca reglamentar una figura que la Constitución no contempla, que es la de ratificación de mandato. ¿Crees tú, senadora, que esta insistencia en una consulta en marzo del año próximo para la revocación, en los términos que quiere Morena, la reconfirmación del mandato del presidente López Obrador, es una maniobra política para reafirmarlo y tener una segunda parte de su sexenio todavía más radical en cuanto a sus posicionamientos? No tengo duda de que esa es la intención. No tengo duda porque recordemos que en la revocación de mandato que está en la Constitución, lo que se buscaría hacer es que una vez que la ciudadanía, y por eso es un instrumento pensado para la ciudadanía, se organiza y un número aproximado de 3 millones de personas dice, mediante una petición formal, que quiere retirar o preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo en terminar anticipadamente el mandato del titular del Ejecutivo por pérdida de confianza, se le pregunta entonces en un ejercicio organizado por el INE, el año que entra en su caso, ¿estás de acuerdo en que se retire, se concluya anticipadamente el mandato de tal por pérdida de confianza? Y Morena lo que plantea es, ¿estás de acuerdo en que permanezca el titular del Ejecutivo hasta 2024? Esto es clarísimamente un intento de dar a Morena la posibilidad de estar haciendo propaganda política, de inventarse adversarios y enemigos para poder ahondar lo que les gusta, la polarización, para poder generar inestabilidad e incertidumbre en el país. Esto no es lo que se busca con una figura de revocación de mandato. La 6. No es el momento. Para Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, una reforma electoral en un ambiente de polarización como el que vivimos no resulta un buen augurio. No perdamos de vista los desafíos que conlleva ir a una reforma electoral en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización. Si la democracia es una obra colectiva, a todas y todos nos corresponde también defenderla y cuidarla. En ese sentido, es indispensable que una reforma eventual se dé con base en un debate informado, objetivo, con datos, altitud de miras, sin revanchismos. La 7. Ilícitos de los mercaderes de la salud.
La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, multó a farmacéuticas por 1.978 millones de pesos por restringir, fijar el abasto y manipular precios en perjuicio de millones de mexicanos. La COFESE también descubrió que un grupo de empresas firmaron un pacto de no agresión para lograr que una de ellas o varias de ellas pudieran ganar licitaciones públicas de estudios de laboratorio y bancos de sangre. Las malas prácticas de las farmacéuticas perjudicaron a los hogares de más bajos ingresos, quienes destinaron a la compra de medicamentos el 42% del gasto para cuidados de la salud. Las acciones ilegales de las farmacéuticas que realizaron bajo las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hicieron que la industria farmacéutica tuviera ganancias excesivas entre 2008 y 2018. La 8. El caso de José Eduardo Ravelo, el joven de 23 años detenido, golpeado y violado por policías municipales de Mérida, Yucatán, llega a las más altas esferas políticas del país. Después de que el presidente López Obrador se refiriera este martes a la muerte de José Eduardo, la Fiscalía General de la República inició la investigación de lo sucedido en la capital yucateca. Para ello ha solicitado ya información de los hechos a la Fiscalía de Yucatán, la que por su parte apeló la liberación de los 4 policías acusados de torturar y violar al joven. En tanto, Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, recibió ayer a María Ravelo, mamá de José Eduardo, para escuchar sus demandas con relación a la muerte de su hijo. Por cierto, la señora María reveló que Renán Barrera, presidente municipal de Mérida, le ofreció 2,5 millones de pesos para que se quedara callada. Anoche, en una transmisión en vivo en redes sociales, el alcalde de Mérida denunció que el caso de José Eduardo se ha politizado y que muchos entraron al tema como buitres. Pero eso sí, se pone a disposición del presidente López Obrador, quien dice, pues tal vez no ha tenido un criterio objetivo completo sobre este tema. Habrá que ver ahora si el hecho de que el caso haya llegado a las más altas instancias del país no acabe costándole la chamba a este alcalde que se ha caracterizado en los días recientes por sus opiniones desafortunadas, la verdad estúpidas y desesperadas. La 9. En el panorama internacional, Afganistán es hoy el centro de atención del planeta, un territorio tan sólidamente montañoso como su acendrado islamismo, y por supuesto se habla una y otra vez de los talibanes. Para despejar algunas dudas, esta mañana hablé con el doctor Moisés Garduño García, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM y un experto en asuntos y estudios árabes e islámicos por la Universidad de Madrid. ¿Qué representa en este escenario el islamismo y qué representa la palabra talibán? ¿Qué quiere decir? Talib viene de la palabra árabe, es taliba, que quiere decir estudiar. Talibán es el plural de estudiante. En términos generales se le puso así al nombre del movimiento de los talibanes porque eran una serie de estudiantes que se formaron en seminarios religiosos en Pakistán y que se formaron justamente con una ideología de corte islamista que sirvió para enfrentar las diferentes injerencias extranjeras que enfrentó el país, pues desde la época colonial hasta prácticamente lo que estamos viendo ahorita con la injerencia de los Estados Unidos. Es un país efectivamente complejo, es multiétnico, multiconfesional también, muy diverso, no solo en su geografía también, sino también en su política, en su ideología política, pero los talibanes lograron, por ejemplo, consolidar su poder y gran parte de su influencia con la sociedad cuando estuvieron luchando contra la Unión Soviética. Paradójicamente, la invasión soviética de 1979 al 89 pues fue ese elemento que los cohesionó y paradójicamente con la ayuda de Estados Unidos en aquella época, se llamaban mujahidín afganos en aquella época. Claro, todo este entrenamiento que tuvieron fue exitoso porque lograron expulsar a los soviéticos. Hasta 1989 fue el primer gran descalabro de los soviéticos en esta zona. La 10.
¿Se han preguntado por qué los cables de su cargador, de sus audífonos o del teléfono siempre terminan enredados? La ciencia ha encontrado una respuesta basada en la segunda ley de la termodinámica, que establece que los sistemas cerrados maximizan la entropía, que no es otra cosa que una medida del desorden molecular de un sistema. Clarísimo, ¿no? No todos los nudos son iguales y algunos son parte de la vida cotidiana. Doug Smith, profesor de física en la Universidad de California, no tenía otra cosa mejor que hacer e hizo un experimento que resolvió el dilema de por qué los nudos aparecen cuando no los quieres. Smith dejó caer diferentes trozos de cuerda en una caja agitada por un motor y después de 3,000 repeticiones comprobó que entre más larga y flexible la cuerda, más probable es que se formen nudos. ¡Está bárbaro! También comprobó que cuanto más se retuerce, más imposible de desenredar un nudo. Bueno, pues estos nudos también están en la molécula de la vida. El ADN es una cuerda larga que reside en un espacio pequeño. Si se estirara, mediría 2 metros. Ya se imaginarán su potencial para enredarse. Mariel Vázquez, profesora de la Universidad de California, ha investigado cómo una cadena de este tipo se enreda y desenreda tan fácilmente. Se debe al llamado fenómeno superenrollado. Qué bárbaro, se pulieron para el nombre. Lo que seguramente no queremos que ocurra con nuestros audífonos, por ejemplo, pero que es crucial para que las células empaquen la genética. Con ayuda de una doble hélice se enrollan alrededor de las proteínas llamadas histonas, formando así un collar de perlas, las cuales se anudan múltiples veces en sí mismas hasta que el ADN queda empaquetado. Clarísimo, ¿no? Pero existe un problema con este proceso. Cada que se genera una nueva célula, el ADN necesita ser copiado. Eso implica que hay que desacomodarlo. Esto por medio de una tijera molecular, una proteína llamada enzima que corta a través de la hélice de una manera controlada para que la maquinaria de la célula comience a crear 2 nuevas hebras de ADN. Otra vez clarísimo, ¿verdad? Bueno, aquí llega un problema muy familiar. Los 2 hilos están inútilmente enredados juntos. Vázquez lo ejemplifica con el ADN de una bacteria. Cuando el ADN se copia, quedan 2 circuitos interconectados, pero tienen que estar separados. La célula corta uno de los circuitos, dice la experta, deja que el otro pase y vuelve a sellar. La profesora explicó que esto ocurre billones de veces y entenderlo permitió crear muchos medicamentos. Hay antibióticos que desactivan esa máquina molecular de las bacterias, se enredan al ADN y ocasionan su muerte. Así que cuando nos crucemos con nudos, tal vez nos reconforte pensar que son parte de la vida misma. Y así, enredados y anudados, llegamos al final. Ya saben que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.